Hola, les saluda Rosa Sánchez del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Este video está dirigido a los estudiantes de 11º grado que cursan la asignatura de Matemáticas 3, que actualmente, debido a esta crisis nacional que estamos atravesando, se encuentran desde sus hogares reforzando los contenidos que ya fueron abordados por sus docentes en los salones de clase. El video aborda la lección 1 de la unidad 1, criterios de congruencia de triángulos. Esta unidad 1 en Matemáticas 3 es igual para los BCH y BTP. A pesar de que tenemos textos diferentes, esta unidad 1 es completamente igual. Ya en la unidad 2 se miran los diferentes contenidos que se abordan para cada una de las modalidades, por lo que va a ser de mucha utilidad para las dos modalidades de este video. El objetivo que tenemos es demostrar, que ustedes puedan demostrar aplicando los criterios de congruencia de triángulos. Muy bien, tenemos este primer ejercicio, jóvenes, en los cuales nos piden encontrar parejas de triángulos congruentes. Y en este ejercicio nos dan 8 triángulos en los cuales tenemos algunas pistas como ser las medidas de sus lados, las medidas de sus ángulos. Y otra pista es que debemos encontrar 3 parejas de triángulos congruentes y decir por qué criterio nosotros pensamos que son congruentes. Tenemos que haber encontrado 3 parejas de triángulos congruentes. El triángulo A es congruente con el triángulo C por el criterio lado, ángulo, lado. Si observamos, tienen igual medida 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos también mide igual. La pareja 2 tenemos que es el triángulo B con el triángulo H por el criterio ángulo, lado, ángulo. Si observamos, tenemos 2 ángulos y el lado que está entre ellos también tiene la misma medida. Y la pareja 3, que es el triángulo D con el triángulo E, y es por el criterio lado, 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 en la cual los 3 lados de ese triángulo D corresponden al triángulo E. Si nos pareció un poquito difícil o no logramos comprender mucho esto de los criterios, pues vamos a repasar algo que vimos en 8º grado. Recordemos que la clase de matemáticas se necesita lo que es la secuencia de contenidos. Esto es que todo lo que aprendemos desde los primeros grados de escolaridad nos sirven como base para poder construir el conocimiento en los grados superiores. En 8º grado mirábamos de congruencia de triángulos que 2 figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover y o dar vuelta a una de las dos. ¿Qué movimientos podemos hacer? Pues como están aquí, girar, si giramos esa figura, si la volteamos o si la deslizamos. Estos movimientos los hacemos de manera ya aquí mental para poder ver cuáles triángulos son congruentes. Algo muy importante, una vez que hemos hecho estos movimientos, la forma sigue teniendo el mismo tamaño de esas figuras. Por lo tanto, la medida de los ángulos y de la longitud de sus lados continúa siendo la misma. La palabra congruente la vamos a representar con este símbolo que tenemos aquí para las demostraciones que vamos a desarrollar. Algo muy importante que vimos en 8º grado y es los criterios de congruencia de triángulos. Tenemos 3 criterios de congruencia de triángulos. El primero es si los 3 lados son respectivamente congruentes, como los ejemplos que tengo aquí, donde cada uno de los lados corresponde a un lado del otro triángulo. Algo muy importante, recordemos que en 8º grado aprendimos a hacer demostraciones y aprendimos a ir marcando en la figura. Por ejemplo, aquí pusimos esta marca donde damos a entender que el segmento AC va a ser congruente con el segmento del otro triángulo A'C' y colocamos la misma marca. Esto quiere decir que este lado va a ser congruente con este y este lado congruente con este. Eso nos va a servir para cuando estemos desarrollando los ejercicios en este video.
El segundo criterio es si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. ¿Qué sucede? Además de tener dos lados congruentes, el ángulo que está comprendido entre esos dos lados debe ser congruente. Esto es muy importante, que tenemos que fijarnos bien que el ángulo que es congruente con el de la otra figura debe estar entre los dos lados que ya sabíamos que eran congruentes. Y eso es el criterio lado, ángulo, lado. El tercer criterio es si un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Tenemos los dos ángulos y exactamente el lado que queda entre ellos debe ser congruente. Este es el criterio ángulo, lado, ángulo. Si nos fijamos aquí, esa palabra respectivamente está en los tres criterios y es muy importante. También recordamos de octavo grado que cuando ya sabemos que dos figuras son congruentes, entonces vamos a decir que los vértices, lados y ángulos de una figura corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. También vamos a recordar que si decimos que son segmentos correspondientes en dos figuras congruentes, eso quiere decir que van a tener la misma medida. Igual que sus ángulos correspondientes van a tener igual medida. Algo muy importante que vamos a utilizar en algunos ejercicios de 11º grado es que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Eso no lo debemos olvidar. Y en conclusión, cuando hablemos de congruencia de triángulos, vamos a ver que se da una correspondencia. Si decimos que estos dos triángulos son congruentes, vamos a ver que va a existir una correspondencia entre sus vértices, sus lados y por ende sus ángulos. Entonces si hablamos de congruencia, y esto no lo debemos olvidar, si ya dijimos que estos dos triángulos son congruentes, entonces va a existir una correspondencia entre sus vértices, van a tener lados correspondientes, congruentes y ángulos correspondientes congruentes. Muy bien, hoy sí, habiendo repasado esto de octavo grado, estamos listos para iniciar a resolver ejercicios que nos plantea el libro del estudiante de Matemáticas 3 en su página 2 y 3. ¿Listos, chicos? El primer ejercicio tenemos ahí. El primer ejercicio nos dice que para cada par de triángulos dibujados a continuación, diga cuál es el criterio de congruencia. Recordemos que hay tres criterios de congruencia y que ustedes deben decirme por qué criterio, cuál criterio cumplen estas parejas de triángulos que tenemos aquí. Una vez que ya los tenemos, vemos que en el caso de la primera pareja tenemos que es por el criterio lado, lado, lado. Ya teníamos ahí marcado, ¿verdad?, los lados que son congruentes en uno y en otro triángulo. En el segundo caso tenemos ángulo, lado, ángulo. Teníamos marcado el ángulo que es congruente, el lado que es congruente. Nos faltaba marcar aquí el otro ángulo. Si nos fijamos, aquí tenemos ángulos opuestos por el vértice y los ángulos opuestos por el vértice pues son congruentes. Entonces tendríamos que ángulo, lado, ángulo de esos dos triángulos por lo que son congruentes. Y en este tercer caso el criterio a utilizar es lado, ángulo, lado. Ya teníamos marcado un lado, ya teníamos marcado el ángulo y resulta que este lado lo comparten los dos triángulos. Fíjense en el cursor, el triángulo que estamos identificando aquí es este que estoy marcando en mi orilla y lo estoy rellenando. Este sería un triángulo y el otro triángulo sería este que voy a empezar a remarcar por sus perímetros. Y aquí en su... Este sería el triángulo 2. Entonces el criterio es lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Muy bien, podemos hacer el otro ejercicio y tenemos la figura y nos dice que en esta figura el segmento AE se interseca a BD, en C. Este sería el punto de intersección. Tal que el segmento AC es congruente con EC y que el segmento BC, que es este de aquí que estoy marcando, es congruente con DC. ¿Qué necesitamos demostrar? Que el ángulo A es congruente con el ángulo E.
Y para ello nos tomamos nuestro tiempo, ponemos pausa al video si así lo queremos para poderlo realizar y luego compararlo con la respuesta. Y nuestra respuesta debió quedarnos más o menos así. En octavo grado aprendimos a hacer pequeñas demostraciones de esta forma, así como lo tenemos aquí en el cuadrito en la parte superior. Aprendimos a hacer demostraciones. Si hemos olvidado algunos aprendizajes de octavo grado, pues es bueno que retomemos a través del libro del estudiante de octavo grado toda esta parte de demostración para que podamos tener éxito en un 10º grado. Muy bien, pues ya aquí ya nos daban algunos datos, como ser que el segmento AC es congruente con EC, aquí lo marcamos que son congruentes estos dos segmentos, y que BC era congruente con DC. Igual pusimos la marca que esos segmentos son congruentes. Ese ya nos lo daba el ejercicio, entonces nuestra hipótesis. Ahora nos fijamos que hay también ángulos opuestos por el vértice, entonces esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces ya podemos decir que el triángulo que tenemos aquí superior con el inferior van a ser congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Y si ya tenemos que estos dos triángulos son congruentes, entonces recuerden lo que les decía que era muy importante, que cuando ya sabemos que dos triángulos son congruentes, entonces tanto sus vértices como sus lados y sus ángulos son congruentes. Entonces A y E son congruentes por congruencia de triángulos. Tenemos el otro ejercicio aquí y nos presenta un cuadrilátero. En esta figura, que es un cuadrilátero, nos pide que demostremos que el triángulo ABC es congruente con CDA. El triángulo ABC, este triangulito de acá, es congruente con este. Nos tomamos nuestro tiempo y aquí está la solución. Ya nos daba el problema que el lado AB era congruente con CD. Los marcamos, luego BC con DC, BC con DA eran congruentes también, eso ya no lo daba el ejercicio. Y este lado AC, fíjense que lo comparten los dos triángulos, entonces se escribe AC congruente con CA, congruencia en sí mismo, de un mismo segmento. Concluimos entonces que los dos triángulos son congruentes por lado, 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 porque comparten este lado. Tenemos otro ejercicio y este ya está un poquito que requiere más nuestra atención. Nos presenta un triángulo isósceles. Igual en octavo grado mirábamos algunas características del triángulo isósceles que nos ayudan a determinar congruencias. Debemos recordar que un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes y viceversa, ¿verdad? Tenemos que los ángulos opuestos a los lados congruentes van a ser congruentes. Y si tenemos dos ángulos congruentes, entonces los lados opuestos van a ser congruentes. Entonces tenemos que demostrar, tómense su tiempo. Luego tenemos ahí la respuesta, que ustedes la pueden ver. Ya teníamos una hipótesis. Por este pequeño recordatorio que tengo aquí, llegamos a que el ángulo B es congruente con el ángulo C porque es un triángulo isósceles. Y luego tenemos congruencia de un mismo segmento que sería este BC, que lo necesitamos para demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Luego concluimos que el triángulo BEC y CDA son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Y tenemos que entonces que el segmento BE va a ser congruente con CD o DC por congruencia de triángulos. O sea, primero demostramos, jóvenes, que los triángulos son congruentes y luego a partir de eso recordemos lo que les decía que era muy importante, era que si tenemos dos triángulos congruentes, entonces sus vértices, sus lados y sus ángulos van a ser congruentes. Tenemos un pequeño pensamiento, aquí les dejamos nuestro correo electrónico para que ustedes puedan escribirnos ante cualquier duda. Las matemáticas es una ciencia muy bonita que si nosotros la practicamos nos va a gustar, va a despertar la pasión por ella. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Saludos.